Muy buenos días. Quien les saluda en esta oportunidad es Steve Flores, biólogo de profesión y un aficionado a lo que son los huertos urbanos. Y agradecidos al Nuevo Tiempo por la invitación que nos hizo de poder compartir información en relación a este tema. Así que queremos llegar a ustedes con algunas novedades, con algunos tips, con algunas ideas principales del por qué es importante, cómo puedo hacer mi huerto urbano, qué necesito, qué cuidados debo tener presente. Entonces esperamos que la información que les vayamos a compartir en esta ocasión les sirva a ustedes para que puedan emprender en este reto de los huertos urbanos. La primera pregunta que quiero resolver en esta mañana, en esta ocasión, es lo siguiente. ¿Por qué de los huertos urbanos? Por los medios de comunicación, tanto en medios televisivos, en redes sociales, a través del internet, nosotros podemos encontrar mucha información donde se señala de que los alimentos tipo vegetales normalmente son producidos en suelos erosionados y donde los agricultores necesitan de minerales, nutrientes muchas veces de naturaleza química y con bastante uso de insecticidas, ¿no? Que sirven para poder controlar a los insectos plaga en estos cultivos. ¿Cuál es el problema de este tipo de desarrollo agrícola? Pues el problema es que estos productos químicos muchas veces van a provocar problemas de salud en los seres humanos. Entonces allí es la parte álgida, la parte delicada de los alimentos que normalmente estamos consumiendo, ¿no? Desconocemos el origen, desconocemos cómo fueron cultivados, desconocemos qué riesgos puede traer para nuestra salud. Entonces, en la actualidad hay muchos casos de cáncer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer asociados a los alimentos que nosotros ingerimos a diario. Entonces debemos tener mucho cuidado en este aspecto. Y es por eso que es muy importante poder realizar un emprendimiento en lo que son las huertas urbanas o huertas domésticas. Así que vamos a... Ahora ya conocemos la importancia del por qué debemos nosotros buscar producir nuestros propios alimentos, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer. Yo te motivo y te invito a que podamos investigar en este sentido y hacer en los lugares de nuestra casa donde podamos, busquemos, podamos incursionar en esta actividad, que es muy interesante. Así que uno entonces empieza a preguntarse dónde, ¿verdad? ¿Dónde puedo hacer, dónde puedo colocar mis macetas, mis cajas, donde yo quiero producir mis vegetales, principalmente el grupo de las hortalizas, ¿no? Que vamos a detallar más adelante qué plantas, qué vegetales podemos cultivar. Entonces, una, una, algo importante que nosotros debemos tener presente es acerca de qué lugar será propicio para realizar mi huerta. Algunos viven en campo abierto, tienen buen espacio, algunos en ambientes reducidos como departamentos. Podemos decir que cada uno vive bajo en lugares que tienen diferentes condiciones físicas, ¿verdad? Pero lo importante es que los huertos urbanos se pueden adaptar. Si uno empieza a explorar en el internet, principalmente en el YouTube, va a encontrar muchas opciones de cómo emprender en una huerta orgánica. Podemos colocar nuestros maceteros en manera vertical, si es que yo no tengo pasillos amplios o espacios amplios, puedo diseñar un sistema de cultivo de huerta vertical utilizando material de plástico de diferente tipo que yo puedo reciclar, ¿sí? Entonces el espacio es ingenio de cada uno. Entonces algunos aspectos elementales del lugar donde yo voy a realizar mi huerta urbana, pues principalmente van a ser los siguientes. Uno, obviamente, el espacio físico, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar, qué características debe tener este espacio físico? Pues obviamente tiene que ser un lugar iluminado, porque sabemos que las plantas necesitan de iluminación, de luz solar. ¿Por qué? Porque estas plantas necesitan hacer fotosíntesis.
y a través de este proceso puede desarrollar. 2. Es importante que físicamente el lugar sea ciertamente ventilado, ¿no? No tal vez grandemente expuesto, o que sea un lugar donde haya cierta ventilación, porque las plantas necesitan también de aire con ciertas características atmosféricas, ¿no? Como oxígeno, CO2, que son elementos que son también importantes. Un tercer Una tercera característica sería que yo pueda rociarlas con agua sin dificultad, ¿no? O sea, que tienes que pensar en un lugar donde puedes trabajar con el sistema de riego sin problemas, ¿sí? Entonces, son las características físicas del lugar. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo utilizar para hacer mis cultivos en casa? Obviamente, pues necesito los envases, ¿no? Que son los objetos donde yo voy a colocar mi suelo y voy a iniciar con mis siembras. Correcto. Entonces, es importante que nosotros tengamos tierra fértil. Entonces, uno puede conseguir en los mercados tierra fertilizada ya de manera natural. En muchos casos, pues esto es accesible, pero también lo puede preparar indagando un poquito más cómo yo puedo producir mi suelo orgánico, ¿no? Porque lo orgánico es importante porque le va a dar calidad a lo que produzcamos, ¿sí? Entonces estos envases pueden ser de madera, pueden ser de cartón, pueden ser de plástico. Cada uno puede tener un ingenio ya de qué va a utilizar para sus cultivos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una maceta, ¿sí? Y aquí ya tengo una plantita que cultive, por ejemplo, en estos meses, ¿no? Entonces cada uno puede elegir cómo desea realizar esta actividad. Correcto. Entonces, otra pregunta que obviamente debo tener presente es ¿qué cosa puedo cultivar? Entonces aquí viene el término de hortalizas, ¿no? Un gran número de variedades que yo puedo cultivar, que principalmente son plantas de huerta, ¿no? De ahí viene el término de hortalizas, ¿no? Que se pueden cultivar en huertos. Entonces, yo puedo pensar en qué cultivar y todo lo que normalmente consumo a diario es lo que yo puedo producir. ¿Qué hortalizas consumo? Tomate, cebolla, zanahoria, nabo, pepinillo, ¿sí? Y otras más que consumimos diariamente, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir cualquiera de estas y puedo iniciar mi cultivo en casa, ¿sí? ¿Qué cuidados debo tener en relación a esto? Pues obviamente uno de los aspectos que son importantes es el riego, ¿sí? Es el riego. Entonces nosotros debemos regar según la época del año. Si es que es verano, necesitamos tener una frecuencia de riego de al menos 2 veces por día, ¿sí? Pero si estamos en otras épocas del año, puedo regar en la mañana, ¿no? En la semana unas 3 veces es suficiente y las puedo regar en horario matutino o durante la tarde. Entonces, ¿por qué en esos horarios? Porque en esos horarios la planta va a aprovechar mejor el agua, ¿no? Porque si es que yo riego en horas de sol, entre 11 y 3 de la tarde, la radiación solar es fuerte, entonces va a evaporar el agua que estoy utilizando en el riego y la planta no se va a beneficiar mucho. Entonces es importante tener esto presente, ¿sí? El riego. Pero también puedo yo tener un fertilizante foliar, que puede ser líquida, como este que yo tengo aquí, que lo he preparado en base a residuos de frutas que siempre me quedan y bajo unos procedimientos que uno puede encontrar en internet se puede preparar fertilizante foliar líquido, ¿sí? Esto va a ayudar a que nuestras plantitas puedan crecer muy bien, puedan desarrollar muy bien
y podamos obtener buen producto, ¿sí? Pero un problema que también es muy frecuente es que nuestros cultivos pueden infestarse de los pulgones negros o los pulgones verdes, que son muy típicos en huertos urbanos. Así que, ¿cómo puedo combatir yo estos insectos plaga? Entonces, necesito utilizar también productos naturales. Una estrategia es que yo pueda utilizar agua de ajo, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo picar mis trocitos de ajo y lo puedo poner en una botella y hacerlo dormir un par de días y listo, ¿sí? En un litro de agua, por ejemplo, un par de dientes de ajo es suficiente para que yo luego de un par de días de reposado, así un tiempito, yo lo pueda utilizar, y así como lo tengo aquí, también voy a poner como ejemplo, y para poder rociar en las plantas. Entonces, es importante que nosotros periódicamente veamos nuestras plantitas si están infestadas de estos pequeños insectos que van a hacer daño a nuestras plantitas y las van a debilitar. Así que debemos tener también ese cuidado. Entonces son los tips de manera resumida, esperando pues que esta información les sea de mucha utilidad. Así que recordemos que nuestra salud es importante y si nosotros iniciamos con nuestra huerta urbano, podremos consumir alimentos que nosotros hemos cultivado, nosotros hemos cuidado, sabemos cómo fueron cultivados y disminuimos nuestro riesgo de enfermarnos por estar consumiendo productos que pues en muchos casos están siendo producidos de manera pues diferente, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra salud, alimentémonos bien y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.